El Ministerio Apostólico La Palabra de Fe presenta su programa Un Milagro en tu Vida con el hermano Ángel Salvador Iscoa. Donde piensas que no hay, Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará. ¡Aleluya! Tu nombre. Saraí, ¿Qué traía Saraí? tema del vientre, y me tocaba y sentí una pelota y se me meneaba. Ayer me hice una prueba de embarazo y salió negativa y me mencionaba y me pegó un dolor en la espalda. Me acaba día y hoy que oraron por mí, ya no siento la pelota ni me metía nada. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿De qué te sanó el Señor? De un dolor en el vientre. ¿Y está ese dolor? No, ya no. Dios me sanó. ¿Quién vive? Me sanó Cristo Jesús. ¿De qué lo sanó? De la columna tenía 2 años de estar padeciendo, pero hoy me siento Agáchese, libre. agáchese, Soy libre. agáchese. Dóblela, dóblela. ¡Aleluya! Y antes podía doblarse bien. No me doblé. Vamos a recibir al siervo y apóstol Ángel Salvador Iscoa. Todos atentos, pónganse los cinturones y estén firmes a la palabra de nuestro Padre Celestial. Queremos toda reverencia, que escuchen, no oigan, escuchen la palabra y la hagan rema en su vida. Amén. Amén. Pues un fuerte aplauso por la vida de él. Que Dios lo guarde, que Dios lo cuide. Dios les bendiga, amados hermanos. Una vez más, hermosura es estar en la casa de Jehová. Amén. Es el lugar perfecto. Imagínense que Cristo viniera hoy, ¿qué pasaría? ¿Creen ustedes que nos iríamos con Él? ¿Quién sabe? Primero hay que cumplirle a Dios para poder ir con Él. Ahí está en la Biblia, no lo digo yo. Abra su Biblia en el Salmo 106:1 para comenzar. Salmo 106:1. Perdón, 101 es 101, 6 es la cosa. Salmo 101, versículo 6. Disculpen. Salmo 101, versículo 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿Para qué? Una vez más, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Con amor eterno, Señor, tú nos has amado. Amados hermanos, ahí nos dice que pondrá sus ojos sobre los cristianos de la tierra, Cualquier cosa por nosotros. sino aquellos cristianos que vivan en fidelidad con Dios. Canta conmigo. Fidelidad es escudriñar la palabra de Dios, estudiarla y vivirla. Y dentro de ellos hay un mandato, y no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. El Dios que tenemos no es un Dios del miércoles, no es un Dios del domingo, es un Dios permanente. Hemos tenido 18 días continuos de trabajo para el Señor, y no todos hemos mostrado esa fidelidad hacia Dios.
Vamos a irnos al libro de Daniel para que veamos lo que nosotros podemos obtener a ser fieles con el Señor. Cómo Dios respalda y cuida a sus hijos cuando andamos en ese camino de fidelidad, ese camino de obediencia. En el capítulo 3 vamos a encontrar una historia que nos enseña cuán grande es el poder de Dios para todos sus hijos que procuramos, nos esforzamos cada día de obedecer su palabra. Y también veremos una segunda parte, cómo Dios castiga a aquel que no está con el Señor. Señor, Rescatados del horno de fuego. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. porque nos amas. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas. Sátrapas eran virreyes, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Es decir, convocó a todas aquellas personalidades de importancia con algún cargo público. Verso 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, Vamos, iglesia, cántalo. consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero, anunciando en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis, adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postrare Te amamos, y adorare inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. y nosotros, Por lo Señor, cual, confesamos hoy al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Al continuar con esta lectura, vamos a ver cómo también este edicto que había dado el rey había sido provocado por personas que querían hacerle daño a unas personas que amaban a Dios. Y aquí viene la envidia. Verso 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vives. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrach, Mesach, Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach, Abednego
respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Vemos hasta ahí cuán confianza estos tres judíos, Abednego, Sadrach y Mesach, tenían para con Dios. Vemos aquí la seguridad que el Dios Todopoderoso está y estaría con ellos. Vemos también aquí cómo es un reto prácticamente para el rey, sabiendo que es un hombre de poder, que en ese mismo instante podía matarlo. Vemos también aquí la fe. La fe, amados hermanos, es el camino que nos lleva a la salvación. Qué bueno que nosotros nos convirtamos en fieles, al igual que estos tres judíos, que no haya nada ni nadie que nos aparte del camino de Dios. Por eso el apóstol Pablo lo dice bien claro: ni lo alto ni lo profundo, ni lo de aquí ni lo de allá, ni cualquier otra cosa me apartará del amor de Dios. Pero cuando Pablo habla del amor de Dios, no está hablando de un amor superficial, no está hablando de un amor carnal, está hablando de un amor que está dentro del corazón de cada uno de nosotros, inspirado en el amor de Dios. Pablo está hablando del amor que establece de igual manera cuando dice: porque de tal manera dio Dios al mundo a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un amor de sacrificio, es un amor de entrega. Y estos tres judíos, ese amor de sacrificio, no les importaba a ellos ser echados al fuego. Primero, porque sabían que tenían un Dios que los defendería, los libraría. Pero aún así les dice: aunque no nos defienda, aunque no nos saque de ese horno de fuego, nosotros no adoraremos ídolos algunos ni estatua alguna. Mas nosotros, amados hermanos, muchos de nosotros todavía adoramos ídolos. Y cuando digo ídolos, no necesariamente son esas estatuas de barro, de bronce, no son estatuas de madera, sino aquello que nos aparta de seguir a Cristo. Televisión para el caso. ¿Cuántas veces por quedarnos viendo televisión no acudimos a las cosas de Dios? ¿Cuántas veces por estar viendo una novela y no perderse el siguiente capítulo no viene a la iglesia? Y más no sabe que el siguiente capítulo es el del infierno. Entonces, amado hermano, fidelidad. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. Recientemente tuvimos 13 días continuos de seminario que los estaba preparando para hacerle frente al reino satánico. Y este grupo que estuvo permanentemente venció. Y por eso nos declaramos más que vencedores en Cristo Jesús, porque aprendimos tantas cosas, cómo defendernos, cómo ponernos esa armadura para defendernos. Y aprendimos las armas de ataque y estamos listos para derribar toda fortaleza del enemigo. Hubo fidelidad de parte de los hermanos. Iniciábamos a la hora exacta, a las 7 en punto. Son testigos, todos sus pastores son testigos. Y finalizábamos, eran 2 horas continuas, 26 horas, maratónica. Y ninguno se rindió. Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Igual a estos 3 judíos, vencedores, porque le creyeron a ese Dios maravilloso y poderoso. Aquí en este seminario pudimos observar el poder de Dios no solo una vez. Testimonios maravillosos de los hermanos, testimonios ordinarios y extraordinarios. Una hermana que está en el ministerio, que está recibiendo el seminario, pues su hijo por 2 años había estado insistiendo en que viniera a la iglesia, que buscara de Dios. Y la misma palabra dice que la palabra que nosotros decimos a alguien, que lanzamos a alguien,
no regresa vacía. Esa mujer ahora está activa y con un propósito para servirle a Dios en esta iglesia. Pero hubo necesidad de recibir un tremendo golpe. Muchas veces nosotros no queremos entender, y ese amor de Dios nos lleva a que nos sucedan cosas también extraordinarias. De su boca, los pastores son testigos, confesó y dio testimonio de que no quería saber nada de Dios, mas sin embargo Dios le puso una prueba bastante dura y la encaminó aquí a la iglesia. Y estando aquí en el seminario, ella entró, le vi el rostro demudado, como yo sea, Señor, ya afligido. te amamos esta noche. No le dije nada, simplemente de aquí no se va a ir como vino. Y Y nosotros, en efecto, Señor, no se fue confesamos como vino, porque el Espíritu de Dios que harás tomó cualquier control de cosa su por vida. nosotros, porque nos amas. Anoche dio testimonio Canta conmigo. que el médico le había diagnosticado una enfermedad terminal y le daba 6 meses de vida nada más. Pero hemos aprendido aquí que la oración eficaz del justo puede mucho. No la oración del cristiano, sino de aquel cristiano justo, aquel que anda en obediencia, aquel que anda en fidelidad con Dios. Por eso muchos oran y no reciben nada. Y aquí pudimos ver, impuse mano, como dice la Biblia, sobre los enfermos pondrán mano y sanarán. Oré por ella. Al siguiente día, Tegucigalpa, exámenes en clínica privada, todo tipo de examen, diagnóstico negativo. La gloria es para el Señor, la honra es para el Señor. Porque tenemos un Dios fiel. Es poderoso y fiel. Esta muchacha, esta mujer que estamos hablando, el corazón de piedra se le volvió corazón de carne. Limpió su corazón y ahora reina Cristo en su vida. Señor, Busquemos la fidelidad. Sigamos el ejemplo de Cedrac. y nosotros, Señor, Habló el rey. que tú Y la harás respuesta, cualquier cosa por nosotros, porque nos amas. no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, verso 19, Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército Vamos, iglesia. que atasen a Sadrach, Mesach, Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Entonces, estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo había calentado mucho, las llamas del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Imagine usted cómo estaba ese horno. Imagínese usted ahora el infierno que a muchos de nosotros nos puede estar esperando si no enderezamos nuestra vida hoy y no mañana. Fue tal que lanzaron adentro del horno a estos 3 judíos. Sin embargo, las llamas que salían mataron a los que los llevaban. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Aleluya. Ese es el Dios que tenemos, amados hermanos.
Ese es el verdadero Dios que está con nosotros. Por eso pondré mis ojos en los fieles de la tierra para que estén. Y si usted le ha creído a Dios, pero no a su manera, sino a la manera que establece la Biblia, que es palabra viva de Dios, ese Dios estará con usted como estuvo con nuestra hermana que Dios la rescató de la muerte. No hay ninguna diferencia. Aquella lo rescató de la muerte del horno de fuego. A esta mujer que dio el testimonio, que es miembro de su iglesia, que aquí está presente, también la rescató de la muerte. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios que debemos de seguir. Ese es el Dios de amor, de ternura, de cariño, pero también de ira y de rigor. Esta noche, con amor eterno, Señor. El rey se sorprendió. Y nosotros, Señor, echaron 3 y aparecieron. Que tú harás cualquier cosa por nosotros. Envió su ángel, semejante al Hijo de Dios. Canta conmigo. Dijo él, y ni lo conocía, pero ahí lo conoció. Entonces Nabucodonosor cerró la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Ahí lo está reconociendo ya. Vea usted que dice Dios con mayúscula, Altísimo con mayúscula, se refiere al Dios que usted y yo conocemos. Salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones. Como el fuego, escuchen bien, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de su cabeza se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. ¡Aleluya! Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que tenemos. Denle palma al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Amados hermanos, ¿por qué no somos capaces de buscar la fidelidad, Señor, para Dios? Te amamos esta noche. ¿Por qué no hacemos un esfuerzo, como dice el libro de Daniel, capítulo 11, verso 32? Porque nos amas. Ahí dice que con lisonjas lo va a apartar del pacto con Dios, o sea, con mentiras, con engaños, con salamerías, lo va a apartar del camino de Dios. Pero la segunda parte dice: mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esfuércese usted, actúe, y verá la mano de Dios como estos 3 judíos la vieron. Verá la mano de Dios como nuestra hermana, que Dios la rescató de la muerte, pudo disfrutarla y la está disfrutando y tiene una nueva vida. Y no solo eso dice, porque nos contó, iba contándonos por capítulo, ¿verdad? El segundo capítulo era que ahora puede dominar su enojo, su ira, y antes no. Que tiene un montón de problemas que se le han venido porque le hemos aclarado. El cristiano que busca más de Dios, más pruebas va a tener, porque Dios quiere lo mejor de nosotros. Pero está venciendo. Y aquí hemos aprendido en este seminario a orar los unos por los otros. Y la hermana que me estoy yendo sabe que no está sola, que en esos problemas, en esas necesidades, hay un pueblo de Dios clamando. Porque también aprendimos en Génesis 11:6 que el pueblo de Dios es uno. Te amamos, y hablamos el mismo lenguaje. Amor eterno, Señor, el lenguaje de la fe. Y nosotros, de creerle a ese Dios todopoderoso. Tú harás cualquier cosa por Entonces, amados hermanos, Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Mire qué duro de corazón, que todavía no decía yo también me voy a acercar a él, sino al Dios de ellos. Pero lo reconocía por lo menos. De Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que dice, que confiaron en él. Por eso la Biblia dice: bienaventurado el hombre que confía, y maldito aquel que confía en el hombre. Y que no cumplieron el edicto del rey,
y entregaron sus cuerpos antes que servir a adorar otros dioses que su Dios. Ahora, hemos visto varios aspectos aquí: la confianza, la fidelidad de Dios, la fidelidad de estos hijos de Dios para con Dios. Hemos visto aquí la envidia también. Hemos visto la presencia de Dios al liberarlos de ese horno de fuego. Pero también hay reconocimiento. Verso 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Mire qué corazón este hombre, ¿verdad? Sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Cuando dice ahí, no hay Dios, mire que está con minúscula. Se refiere no al Dios nuestro, sino a un Dios pagano. También Dios engrandece. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Dios lo enaltece, hermano. Al fiel Dios lo levanta y lo pone en lugares privilegiados. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Dios también castigó. Le vino una locura. Él no quiso creer. Recordemos cuando vimos aquel pasaje, cuando Pedro estuvo encarcelado. Vamos, iglesia, cántalo. Como un pueblo orando, ayunando, logró que el ángel de Jehová también se hiciera presente y lo liberó. Mas, sin embargo, al rey Herodes lo castigó, porque el pueblo decía, lo reconocía como un Dios y él lo aceptaba, no le dio la gloria a Dios. Ahí nomás envió un ángel y lo mató, y hasta gusanos salieron de inmediato de su boca. Hoy lo van a ver en la película de noche, sale también. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, esto quiere decir eterno, permanente, para siempre. Y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el Espíritu de dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti el Espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Aquí narra cuál fue el sueño que tuvo. Están fuera las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así:
derribad el árbol y cortad sus ramas, quitarle el follaje, dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de su rama, mas las cepas de sus raíces dejaréis en la tierra, con altura de hierro y de bronce entre la hierba y del campo, sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea un parte para entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos, o sea 7 años. La sensación es por decreto de los vigilantes. Perdón, la sentencia es por decreto de los vigilantes. Y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Vamos a pasar al verso 20, la interpretación. El árbol que vistes crecía así, hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra. Vamos a pasar al verso 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo decía: cortad el árbol, desprimad la cepa de sus raíces, dejaréis en él la tierra, con atadura de hierro y bronce, y con la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen por él 7 tiempos, 7 años. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre el Señor del Rey. Que te echarán, ya ven cómo está el castigo, aquí comienza, primero se lo revela. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo apacentarán como los bueyes, ese será su alimento, y con el rocío del cielo será bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que él lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme, luego que reconozca que el cielo lo gobierna. Aquí se le da el consejo, como muchas veces se le da el consejo al pueblo de Dios aquí en la iglesia. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Igual que muchos de nosotros no queremos que Dios nos escuche nuestras plegarias de arrepentimiento. Somos duros de corazón. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses después de que le hicieron la interpretación del sueño, paseando en el palacio real de Babilonia, verso 30. Ve usted la soberbia, la altivez. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Altivo, soberbio, no reconoció que lo que él era como rey, que había engrandecido y traspasado las fronteras, no reconoció que era porque Dios así lo había querido, porque él da y él quita. Muchos de nosotros a veces, usted podrá tener negocio y cree que lo tiene porque usted puede manejarlo. No, es por la gracia de Dios. Y cuando usted pone ese negocio en las manos de Dios, verá cómo multiplica sus finanzas. De igual manera el hogar y todo aquello donde está la mano de Dios prosperará. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino no ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán
y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Continuamos. Verso 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como pluma de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Le ha dado una segunda oportunidad después de 7 años. Hoy, esta mañana, también Dios le está dando una segunda oportunidad a aquel que no anda en fidelidad con Dios. Te amamos esta noche. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiternio, o sea, eterno, permanente, y su reino por todas las edades. Ahora, Nabucodonosor sí reconoce al Dios que nosotros tenemos, pero fue necesario el castigo. Hermanos, si no andamos bien con el Señor, y a pesar de tanto consejo que ha escuchado usted de la palabra de Dios, a través de la televisión, a través de la radio, a través de conferencias, seminarios, a través de prédica, a través de la lectura de la palabra, usted no busca verdaderamente a Dios. Solo hay un camino. Solo hay un camino. Y ese camino es que no le va a suceder algo bueno, sino algo serio, algo grave, algo de lamentar. Lo hemos visto en varias prédicas que hemos tenido estos días, cómo Dios castiga al que no se vuelve a Él. Porque el hecho de venir a la iglesia no es que estamos siguiendo a Cristo. El venir a la iglesia no es garantía de que yo voy al cielo. El que yo esté predicando esta palabra de Dios con denuedo no es garantía que yo voy para el cielo. La única garantía es que cada día me interese mucho más en las cosas de Dios. Y eso solo lo voy a lograr escudriñando su palabra, estudiando su palabra, viviendo su palabra y sirviendo. Porque la Biblia nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, que el que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Quiere decir que el cristiano que no dé fruto será cortado y enviado al infierno. Mi misión no es venir a engañar a nadie ni endulzar el corazón de nadie. Mi misión es venir a predicar la verdad de Dios, porque ese es mi compromiso con Dios. La verdad muchas veces no gusta, duele más bien. Pero yo prefiero que a mí me digan la verdad, porque eso me permite cambiar la dirección de mi vida. Y aquí con estas lecturas, el primero que se edifica soy yo que estoy predicando. Soy yo el que me estoy edificando. Soy yo lo que siento esos toquecitos cuando veo esa fidelidad de ese Dios sacando a esos 3 hombres de un fuego ardiente, de una muerte segura. Soy yo el que digo, la gloria y la honra es del Señor. La sanidad de la hermana que está aquí fue Dios quien la hizo. Los hombres no podemos hacer nada. Simplemente somos instrumentos en las manos de Dios. Porque San Juan 15:5 dice, apartado de mí, nada podéis hacer. Y aquí vemos cómo este hombre tuvo que sufrir 7 años, que después de ser un ser humano lo convirtió en bestia. Ni siquiera lo hizo otra cosa, sino bestia. Y se lo había advertido, pero no quiso hacer caso, como hoy le advertimos a ustedes de las consecuencias de andar alejados de Dios. Y porque no hizo caso, Dios se lo reveló incluso en sueño lo que le iba a pasar. Y se lo interpretó un varón de Dios, Daniel, y aún así no quiso entender. ¿Qué va a pasar con nosotros? Tú harás cualquier cosa por nosotros. La Biblia dice que no se sabe ni la hora ni el día en que Cristo vendrá. Tiene oportunidad, todos tenemos la oportunidad, porque Dios no es un Dios mezquino. Él murió por todos nosotros. No murió por los ricos, no murió por los apoderados, no murió por los grandes, murió por la humanidad, por nosotros los pecadores.
examine su corazón, examine su conciencia. No espere que llegue el próximo domingo para volverse a acordar de Dios. Porque muchos nos vamos y ya vamos a la casa a orar, es cierto, se ora. Pero Hebreos 10:25 nos ordena, es un mandato, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Cuando veis que ese día se acerca, que es la venida del Señor. Nabucodonosor terminó reconociendo en el verso 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Fíjate bien, al mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y sus consejeros me buscaron, y fue restablecido en el reino, y mayor grandeza me fue, ¿el qué? Añadida. ¿Por qué? Porque en el sueño Dios le había revelado que le iba a quitar todo, pero que se lo iba a mantener si Él se volvía Dios. Así actúa nuestro Dios. En el verso 37, ahora yo, Nabucodonosor, ¿qué dice? Alabo, ¿qué más? Engrandezco, ¿qué más? Glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Aleluya. Ese Dios, muchas veces, amados hermanos, nos avergüenza. Tenemos que pasar por humillaciones, por altivos, por soberbios, porque el hecho de creer que por leer la Biblia, que porque solo lee la Biblia, creer que anda bien con Dios, esa es soberbia también. Y no es así. La humildad es someterse a esto que se llama palabra de Dios. Y cuando usted se somete a ella, usted está siendo humilde. La humildad no se lleva por fuera. La humildad no es porque vive en una casa de cartón o de madera. La humildad se lleva en el corazón. Hay personas millonarias que son humildes, pero es muy raro encontrarlas al mismo tiempo. Y hay más gente pobre y miserable, más creída, más soberbia que cualquier otra cosa. Y a veces ni comida tiene en la casa, y a veces ni cama en que dormir. Pero la soberbia, la altivez los ha cegado. Y eso es simple y sencillamente porque Satanás ha tomado control de su mente y los ha engañado. Nadie, absolutamente nadie es más que nadie ante los ojos de Dios. Todos somos iguales. La fidelidad, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y si usted continúa leyendo, al que anda en camino de perfección, este me servirá. Esto es para los que le están sirviendo al Señor. Vamos, iglesia. Completen a enderezar su camino, porque cosas grandes se les ha profetizado. Y toda profecía que viene del Señor se cumple en su tiempo. Nabucodonosor se le profetizó que sería quitado de su reino. Se le profetizó que se lo convertirían en una bestia, y se cumplió. Hermanos, entendamos que el Dios que tenemos es realmente un Dios tierno, amoroso y poderoso, pero también es un Dios de rigor. Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Te amamos esta noche. Deuteronomio 32:35 nos dice: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, y lo que le está preparado se avecina. Canta conmigo. Si habla de resbalar, no es para arriba, es para abajo, y abajo el infierno está. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Recordemos la parábola, la enseñanza a través de las parábolas de las 10 vírgenes. 5 prudentes y 5 insensatas. Están en el libro de Mateo capítulo 25.
Y ahí van a encontrar usted que las 5 que fueron sensatas, o sea, siempre estuvieron pendientes del Señor. Cuando vino el Señor a las bodas del Cordero que habla la Biblia, en su venida, eso quiere decir. ¿Qué pasó entonces en ese sentido? Vamos, iglesia, cántalo. Llegó el Señor y entraron con Él a celebrar la boda. Pero las insensatas son aquellas que esporádicamente piensan y actúan y viven el Evangelio. Se les terminó el aceite, por lo tanto, sus lámparas se apagaron. Y mientras iban a buscar más aceite para encenderlas de nuevo, llegó el Señor. Y llegaron tarde, tocaron la puerta. Y el mismo Señor salió. ¿Quiénes son ustedes? Ay, maestro, ¿no te acordás? Sí, hasta comíamos juntos. En verdad no os conozco, hacedores de maldad. Te amamos. Podemos andar en el camino de Dios. Por eterno, Señor, tú nos has amado. Y si nos apartamos y viene el Señor, podría tener usted 20, 30 años de serle fiel al Señor. Pero si al final usted se aparta, no entrará en el reino de los cielos. Eso está aquí en la Biblia. Porque la Biblia dice en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En Mateo capítulo 7, versos 13 y 14 habla de la puerta ancha y la puerta estrecha. Ancho es el camino que lleva a la perdición, el cual es fácil llegar. Pero también nos dice que angosta es la puerta. Angosta es la puerta que lleva al reino de Dios, que muchos la buscarán y pocos la encontrarán. Hermanos, iglesias enteras con todos sus pastores se quedarán, irán para el infierno, porque han acomodado el Evangelio, porque le han dado gusto a las personas. Y nuestro compromiso es con Dios y no con el hombre. Reflexiones, piénselo bien. Hoy somos, mañana no somos. Dice el libro de Santiago que somos como la neblina, que por poco tiempo aparece y luego desvanece. Todos conocemos la neblina y es una realidad. Así es nuestra vida. Ninguno de los que estamos aquí estamos seguros que a las 12 del mediodía de este mismo día podemos estar vivos. Nadie. En fracción de segundos podemos perecer. Muchas veces, quizá a alguno de ustedes le ha pasado que hasta al tragar un poquito de saliva se ahoga y sale a la carrera, no haya por dónde correr. ¿Y qué tal que viniera a venir a Cristo? Con un trago de agua usted puede ahogarse. Dormido puede acostarse y levantarse. Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré.